gente! Hoy les enseñaré sobre el estuco veneciano, qué es, para qué sirve y cómo aplicarlo. Así que si quieres aprender más, quédate hasta el final. Yo soy Alberto Granadino y te invito a que te suscribas y active las campanitas para que recibas las notificaciones de los videos que estaré subiendo posteriormente. En esta ocasión le hablaré sobre el estuco veneciano. Entre los distintos tipos de revestimientos se encuentra el estuco veneciano. Ya en uno de mis videos anteriores le hablé sobre otro revestimiento que fue el texturizado tipo grafiado. Abajo en la descripción estaré dejando el link para la persona que no lo haya visto tenga la oportunidad de verla y así aprenda a cómo preparar la mezcla ustedes mismos en casa. Aplicar el estuco veneciano no es tan difícil, pero es un trabajo que requiere paciencia y dedicación. El estuco veneciano es una técnica de decoración que se utiliza para decorar paredes y techo, principalmente, con el objetivo de lograr un acabado estético y elegante. El trabajo es un poco laborioso, el resultado vale la pena. Es una de las decoraciones más espectaculares que puedes imaginar. Deja la pared con una textura aterciopelada, suave y brillante. Las herramientas que usaremos para la aplicación del estuco serán los siguientes. Una llana lisa de acero inoxidable. Yo lo aplicaré con este porque no tengo la llana a mano. También tengo una espátula de 4 pulgadas de acero inoxidable. Pincel, estopa de pulir, estuco veneciano, este color es blanco. Otro color más, dorado. Y cera, esta cera contiene cera de abeja, cera vegetales y cera parafínicas. Lijas, lija número 400, 800 y 1000. Y una pulidora. Usaré un poco de estuco que me sobró. No tengo mucho, pero servirá para que vean el procedimiento y lo hagan en su casa. Necesito que no salten el video porque en cada palabra que digo están los truquitos que yo aplico con el estuco veneciano. Es importante que sepa que primero se debe asegurar que la pared debe estar en buen estado, es decir, que esté limpia, libre de polvo, irregularidades y grietas. Antes de aplicar el estuco veneciano, primero empastamos la superficie. Seguimos. Una vez estucada la pared, le agregamos un primer o sellador, o pintura de vinilo, pintura base. De todas maneras, más adelante en otro de mis videos le explicaré cómo preparar un sellador casero muy fácil. También en un futuro video le explicaré cómo preparar bien la superficie para aplicar el estuco veneciano. Seguimos. Luego de todo lo anterior comenzamos a aplicar la primera capa de estuco veneciano. Cumplimos con el tiempo de secado. Pasamos una lija 400 y quitamos el polvo. Les recomiendo que lean la etiqueta del fabricante. Allí le especificará el tiempo de secado. Las capas tienen que ser delgadas y siempre entre capa y capa pasaremos una lija 400 y quitamos el polvo, obviamente después que esté seco, para eliminar imperfecciones. Asimismo, aplicamos una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento que el anterior. Debemos dejar la superficie lo más lisa y uniforme posible. Es importante que las capas se hagan en direcciones distintas. La primera en forma horizontal, la segunda vertical, la tercera horizontal y la cuarta capa lo hacemos con movimientos irregulares. Como mínimo se deben realizar 4 capas. En la última capa pasamos la lija 400 y la lija 800 y quitamos el polvo.
Ahora usaremos nuestra imaginación y haremos estuco veneciano marmolizado, estuco veneciano granito, estuco veneciano con veta, lo que tengas en mente, y puedes usar pincel, esponja, brocha, pañito, pluma y cualquier otra cosa. Deja volar tu imaginación. Yo usaré un pincel, estopa de pulir y una espátula. Mezclo un poco de estuco negro con blanco para conseguir un poco de color gris y lo paso con la espátula. Ahora, en un recipiente agrego un poco de estuco negro y le agrego un poquito de agua, y con esto crearé las vetas. Y ahora, con el color oro, hago vetas con el pincel y con la estopa de pulir le doy pequeños golpecitos en donde estaré aplicando el estuco.
Una vez que tengamos el diseño ya listo, dejamos secar completamente y pasamos la lija número 1000. Luego pasamos la espátula ejerciendo presión en todas las direcciones y con mucho cuidado de que las esquinas de las espátulas no rayen el estuco veneciano. De esta manera estaremos sacando brillo natural al estuco. Ahora aplicamos una capa de cera apretándola y también dándole movimientos circulares, ejerciendo presión en todas las direcciones. Ojo, en otro video le estaré explicando cómo preparar un estuco veneciano casero, para que tú mismo puedas hacerlo y tengas la fórmula a la mano. Dejamos la cera aplicada aproximadamente por 1 hora y quitamos el exceso con la espátula, apretando y casi parado con un ángulo aproximado de 45 grados, a la vez que va sacando brillo. Por último, usamos la pulidora, que emparejará el brillo y le dará un poco más de brillo al estuco veneciano. El estuco viene en una variedad de colores. La cera la usamos para proteger el estuco, realzar el color y aumentar el brillo. Pero es muy importante que saquemos el brillo primero con la llana o la espátula y luego con la cera. Esa sería su correcta aplicación. Si no sabes conseguir los materiales, te metes en internet, colocas Mercado Libre y lo buscas. Ahora que sabes lo necesario de cómo aplicar estuco veneciano y cómo brillar una pared con estuco, te invito a usarlo en tu casa y manos a la obra.